El debate de la inseguridad. Debate de la inseguridad. El debate de la inseguridad. Yo creo que se ha hecho un excesivo culto a las bases socioeconómicas de ciertas problemáticas y tal vez acá empieza, acá alguien va a correr por izquierda. Acá yo iba a Hay una decir, visión muy ingenua de considerar que pura y exclusivamente primero que las víctimas de la inseguridad pertenecen mayoritariamente a la clase media o que pertenecen a los sectores que tienen más poder adquisitivo. Y el otro gran mito, diría, que es que se debe pura y exclusivamente a una cuestión de marginación social. No necesariamente todas las bandas criminales vinculadas al narcotráfico se componen de miembros marginados de la sociedad, aunque estos componen una fuente de mano de obra importante para este tipo de organizaciones, pero sus capos, sus cabezas, no provienen de esos sectores, los intereses y la riqueza que defienden tampoco, y la mayor parte de las víctimas de los hechos de inseguridad, producto de la violencia social, de la criminalidad, del fenómeno narco, pertenecen a la clase trabajadora. Aquellos barrios más humildes, más marginados, son los que caen presa de esa situación. Y creo que la izquierda ha entregado demasiado la bandera de la inseguridad a la derecha, no solo en Argentina, sino en gran parte del mundo. Hay una cuestión que es muy importante y que creo que se da principalmente en países que están en situaciones similares a Argentina. A ver, me paso a explicar. El problema de la violencia es cómo escala. Y el problema cómo se trata la violencia. Y por eso hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que, por ejemplo, la derecha en general, que ha sido siempre muy promotora de los modelos más punitivistas, ¿no? Principalmente porque niegan la cuestión de las bases estructurales que generan, por ejemplo, el delito, ¿no? Principalmente. No estoy diciendo que hay que sacar la responsabilidad. No, sí, simplemente gente que va y te niega la base, entonces que hay que ser punitivo con eso y son como... Se ha apropiado mucho el discurso y lo han tomado para sus causas. El tema es que, como bien creo que lo había dicho la vez pasada, cuando decía que esta misma mina del PRO había dicho sobre Patricia Bullrich que la mina no podía decir lo que decía porque la mina quería agarrar todas las curvas a 180 y no podés. En el sentido de que por ahí se toma muy a la ligera la cuestión de la violencia, simplemente como si fuera esto lo tiene que hacer alguien que lo tiene que hacer porque se tiene que hacer y punto. Pero se ignora muchas veces en cuál es el problema fundamental de la violencia, que es cómo escala constantemente. Argentina tiene la situación en donde, a comparación de estándares latinoamericanos, está en una situación de privilegio, en cuestiones de inseguridad y cuestiones de violencia. Puede ser que nosotros creamos que no se puede más de la inseguridad, como te va a decir un montón de gente, y no es por invisibilizar lo que pasa, porque de hecho les pasa, pero lo que estoy diciendo es que, a comparación de otros países latinoamericanos, están en una situación de privilegio. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros empezamos a tener una especie de disonancia en cuáles los estándares digamos, llamémoslo, no quiero parafrasearlo a Aníbal Fernández, pero sensación. La sensación de seguridad, o podamos llamarlo la percepción de la inseguridad y la inseguridad real que tenemos, ¿no? Normalmente esta distinción la vamos a ver gestionada por los medios de comunicación, en primer lugar. Porque cuando a vos no te roban, vos la única forma que tenés de enterarte del delito es porque te contó un vecino que le robaron o porque lo viste en la televisión. Entonces ese estado de alerta lo administran los medios. Las derechas suelen ser muy poco cuidadosas con esto porque siempre piden la cuestión de la intervención más... por ejemplo, qué sé yo, Bullrich decía de intervenir militarmente a Rosario, por ejemplo. Pero ni siquiera estamos hablando de eso, no quiero llegar a ese punto. Sino, por ejemplo, en cuestiones de flexibilización de la aportación de armas, el derecho a todo lo que tenga que ver con el derecho de tener armas.
El problema de la violencia y tratar estos temas muy de forma, y que es lo difícil que tenemos en Argentina, es que estamos en una situación en donde te van a decir o respondés con violencia o vas por el camino, o realmente creás, que yo no creo que haya en este momento, pero un plan para manejar ese tipo de situaciones. Entonces yo realmente temo en que en ese intento de apelar a intervenciones más violentas, Argentina pierda esa situación de privilegio y terminemos como, no sé, México o Brasil. México militarizando la represión y que Sí, después la sí, corrupción. pero México por ahí es otro palo, porque México tiene una situación de narcotráfico de la cual nunca van a poder salir. Porque son los vecinos de Estados Unidos y Estados Unidos nunca va a permitir que ellos salgan. Porque los que se la toman todas son los yanquis, no los mexicanos. Y lamentablemente les tocó eso. Prefiero ir más al lado de Brasil, que Brasil, si bien tiene un tema grave también con el narcotráfico, tiene una cuestión con la violencia. Aparte. Que es, por ejemplo, algo muy distinto a como pasa con Argentina, que en Brasil te pueden asaltar y probablemente te peguen un tiro. Y acá no es una cuestión de te van a pegar un tiro. Te van a asaltar, te van a apurar, No es que no te vayan a pegar un tiro, pero estadísticamente es menos probable en Argentina que en Brasil. Alcanza a combinar los números para alguien que nos quiera correr y nada, los datos. Los datos. Vayan a ver los datos, no estoy diciendo que no te pueden pegar un tiro. Sí, te pueden pegar un tiro, pero no a ese nivel. Eso pasa, por ejemplo, cuando empezás a... No, ni siquiera estoy haciendo un juicio ético, si la gente se tiene que armar o no, discutir ese tema. Me refiero a, como suele pasar en muchos países, vos flexibilizás el tema de las armas y lo que terminás haciendo es lo que hacen las armas, que es una herramienta. Es una herramienta para ejercer violencia. ¿Por qué creen que al flexibilizar la aportación de armas se limitaría la violencia, por ejemplo, narco, cuando al contrario estarías abriendo canales para que se equipen más? Para que se equipen más. Ese es el problema. Por ejemplo, cuando vos decís, abrís la tendencia, quiero tener un arma para cuidarme del delincuente, que hay una reflexión muy particular que yo entiendo con el tema de que la aportación, que creo que hay un porcentaje de la población que tiene este tipo de demandas que realmente quieren pegarle un tiro a alguien. Te hago el siguiente ejercicio y si me equivoco, corríjanme o que me corrija quien quiera. Vos cuando te querés armar para protegerte, ¿no? Sí. Cuando alguien venga a asaltarte, por ejemplo, hay un... ¿cómo se llama esto? Hay una contingencia, que es, si te van a pegar un tiro, no te van a pegar un tiro. Si vos tenés un arma para defenderte, vos a ese encuentro vas a salir a los tiros. Entonces, evidentemente, ¿quién tiene más ganas de pegar un tiro? ¿El que sale con la contingencia o el que va a responder con un tiro? ¿Me explico? Sí. O sea, es un poco... Vos salís con la predisposición a responder a los tiros antes. Exactamente. El otro sale con la predisposición no a pegarte un tiro, sino a que vos entregues tus pertenencias y ver si te pegan un tiro o no. No estoy haciendo un juicio de... Estoy diciendo que la lógica de ese pensamiento es hay gente que sale con ganas de pegarle un tiro a alguien. El otro día hubo un oficial de las Fuerzas Armadas que se defendió de un asalto y lo ultimó a un chorro. Pero es increíble la precisión y la frialdad, obviamente, de un profesional con el que maneja la situación. Tipo, se esconde atrás del auto, sí. Lo ve, vienen y pa, tipo, listo. Sí. Pero... No, eso es lo que quiero decir por ahí. El tema de discutir la violencia y la inseguridad es un tema delicado porque justamente te pueden dar escaladas de violencia que realmente se van al choto. Y empiezo a no saber cómo mierda solucionar el tema ese de Rosario, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, en un momento en México se hablaba de que una de las formas, o se creía que una de las formas de limitar la violencia narco era capturar a los líderes. Y que al capturar a los líderes y descabezar las organizaciones, se reducía la violencia. La evidencia empírica demostró posteriormente que muchas veces la doctrina sos inimputable, hermano. Qué hijo de mil putas. No se puede la decir. Doctrina, decirle doctrina, pero se entiende perfectamente igual. Sí. Va por ahí. Perdón. Aldo Rico diciendo si me tiran, yo tiro. Si me tiran, yo tiro. Más allá, Dios, perdón. En México se dio una situación a partir de la captura de dirigentes
y líderes del narco, que es que una vez que se descabezan organizaciones, se producen luchas por el poder que devienen enfrentamientos muy sangrientos por establecer el dominio. Y que al contrario, que es parte del debate sobre el narcoestado en México, cuando hay un fuerte dominio de un cártel o una banda sobre el tráfico de drogas, a veces, entre comillas, son más pacíficos que cuando hay fuerzas enfrentadas. Comillas, comillas. Como todo. No estoy diciendo que eso sea la solución, sí. pero a lo que yo voy es que... Es como cuando hay disturbios y entra la policía. Cuando se descabeza el cártel de Sinaloa hace unos años, con la caída del Chapo Guzmán, se produce una lucha por el poder, donde aparece Sinaloa, bueno, Nueva Jalisco y demás, y montones de nuevos factores de poder compitiendo entre ellos por quién ejerce una violencia más narcoterrorista para dominar la situación. Uno que anduvo charlando con Jeremy boca a boca. De hecho, sí, pero ya van a estar al tanto. Ya va a estar al tanto. Ah, ok, ahí está. Ah, ya lo hiciste. ¿Cómo? ¿Charlar? Sí, estamos hablando. De hecho... No, bueno, pero digo, no es que todavía te no se hizo lo que perfecto. Se tiene que hacer, todavía no se hizo. Te queremos, Jeremy. Perfecto. Pero, por ejemplo, acá creo que hay una distinción muy grande con el tema de la... Que yo siempre es lo que digo... Con el tema de la aportación de armas, porque si no caemos en esa especie de... Que uno tiró creo que en comentario un poco así como chicanero boludo recién, pero buena en chiste. El tema de qué pasó con bueno, básicamente el tema de la tenencia de armas para la izquierda en general. Y no tomar ese grado de pasividad, decir, bueno, una izquierda desarmada contra un Estado armado, caes en la pasividad. Y lo entiendo perfectamente. Ahora, lo que quiero decir es, ¿para qué se dan las armas o qué cumplión sirven las armas en esos contextos específicos? Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que básicamente la derecha había monopolizado el tema de la discusión de las armas hasta hace no mucho, que más o menos empezaron... Que en general al Estado no le suele molestar cuando la derecha tiene armas. No les molesta, porque saben que no se revolucionan contra nadie. Ellos están creídos que protegen su propiedad, pero pasa del Estado, ¿no? No pasa nada. Nadie te va a venir a... El problema es cuando la ideología de la aportación de armas, como viene con la idiosincrasia liberal, viene con la idea de la defensa de mi propiedad. Oye, amigo, sal de mi propiedad. Eso me encanta el concepto de lo de propiedad. Estadounidense disparando. Y se la dan igual. Yo he visto un par de videos que se la dan posta. Sí. No sé qué onda, no sé qué ese grado de... Sal. No es me encanta el sentido de no es mi hogar. Es mi propiedad. Es sal increíble. De mi propiedad. El otro día, un negro intentó entrar en mi propiedad. Tuve que correrlo a balazos. Mi propiedad. En un gobierno nacional católico esto no pasaría. Yo creo que sí. O sea, lo lamento, pero sí. No es que no sean católicos los que nos gobiernen en estos momentos, ¿no? Pero acá dice, con los narcos tienen que verse el dinero y quién lo lava. Modernizar el sistema. En México podés comprar todo en efectivo y no queda nada escrito. Sí, no, pero igual, ojo, por ejemplo, hay mucho debate sobre la utilización de criptomonedas para el lavado de activos, por ejemplo. Okay. Hay mucho debate al respecto sobre cómo ingresa como si nada guita al mercado de las cripto que proviene del narco. Así que ojo con eso porque no es tan sencillo como que el efectivo viene de la mano de la guita narco. Fuera de mi césped, de McRubén. Sí, es un tema. Pero eso es un poco más complejo en el sentido de la aportación de armas. No es tomar una posición pasiva, sino armar a un pueblo. Una cosa es cuando sabés que ese pueblo se va a tirar entre sí, o sea que esas balas van a terminar contra el mismo pueblo, que armar a grupos organizados de ciudadanos para su autodefensa. Exactamente. O sea, una cosa es hablar de las rondas campesinas, pero no de las rondas campesinas que masacraron periodistas, por ejemplo, en Perú. Y otra cosa evitemos cualquier cosa que haya pasado en Perú, evitémoslo. Sí, de hecho Perú es una vara muy dura para leer muchas cosas. Insisto, cuando uno analiza el conflicto armado interno es duro.
Pero otra cosa es armar a individuos con ganas de disparar. Con respecto a eso, a mí lo que me surge es la cuestión necesaria, de nuevo, de pensar que en la Unión Soviética existía una fuerza de policía para limitar estas cuestiones. En China existe una fuerza de policía. En Vietnam existe una fuerza de policía. Y plantear que no es de comunista, no es de socialista, debatir la cuestión de cómo limitar el accionar de lúmpenes armados y bandas criminales que tienen un sentido individualista, que son una de las formas más rancias, de hecho, justamente del capitalismo, porque se enriquecen vendiendo obvio. porquería a la sociedad a través de mecanismos extorsivos que tienen como principales víctimas a miembros de las clases obreras, no hace a uno menos zurdo. De hecho, sería un favor a la clase trabajadora poder liquidar esos fenómenos. Sí, si no caemos por ahí en esa especie de relativismo. A mí me recuerda mucho el tema. Comido, come avocado toast. No, me refiero, por ejemplo, al relativismo que ocurre mucho en México o que pasó, o por ejemplo, en Colombia. Esta idea de Pablo Escobar, por ejemplo, como una especie de ídolo popular, ¿no? Que era el Robin Hood paisa. ¿Cómo es paisa? Eso te iba a decir. ¿Cómo era la palabra? No es pana, paisa. El Robin Hood pana. Bueno, es muy difícil, no es muy diferente igual. Pero esta idea del Robin Hood paisa ante un pueblo que está completamente desamparado, el narco pasa a ocupar ese lugar de el empresario empleador que lucha por los intereses nuestros porque nos da una posibilidad de acceder a determinadas o sea, poder acceder a cuestiones que por otro medio no puedes acceder. Por ejemplo, qué sé yo, Pablo Escobar construyendo todo un puto barrio con 2.000 viviendas. Y hablamos del contexto de una Colombia bajo un modelo completamente neoliberal. Totalmente. Que esa asistencia no iba a llegar por otro lado. Y viene ese tipo y dice, yo voy a construir un barrio que no es que estoy dándole lugar a Pablo Escobar, de hecho lo condeno y profundamente voy a condenar que hagas eso, porque el tipo termina ocupando, justificando la mierda que hace por una necesidad insatisfecha que tiene ese lugar. Si vos, por ejemplo, decís que no hay... ¿Cómo podés conseguir una persona que básicamente termine dentro de la fila de un cártel? Gente que no tiene posibilidad de hacer otra cosa. Pibes que vienen, lo sacan de un barrio y te dicen, bueno, tomá, vamos a hacer tal cosa y caíste en esa. ¿Qué es lo que ocurrió con el cártel de Medellín? Que tenía tal poder y adquisitivo y tal capital que podía contratar a gente que en una condición de marginalidad y pobreza absoluta se convertían en los soldaditos que se enriquecían sí, más vale. A partir de eso. Ahora, por un lado, obviamente que hay que eliminar la pobreza estructural para que haya un cambio. Pero por el otro, no se puede dejar que esas organizaciones funcionen. Que de hecho son la fantasía narcocapitalista por excelencia. Sí. A mí me encanta que, por ejemplo, Milei no sale a bancar el narcotráfico abiertamente. Sí. Pero Milei reivindica al Capone. Sí. Y dice que Al Capone era un héroe porque atendió una demanda de la sociedad que quería consumir alcohol y un gobierno que intervenía en los deseos de la sociedad y el mercado prohibió el consumo de alcohol. Y dice, Al Capone cae por evadir impuestos, etc. Esa reivindicación de Al Capone es absolutamente extrapolable al narco. La realidad es que en las fantasías anarcocapitalistas de seguridad privada, hago con mi propiedad lo que quiera, libertad empresarial, no hay nada más lógico y orgánico para el funcionamiento de un tipo de sociedad de ese estilo que la existencia de bandas criminales que practican la extorsión de forma privada, que controlan territorios, que ejercen su propia fuerza de seguridad y punitivismo y que tienen sus propios grupos armados. Es que, a ver, vamos a entender esto. Lamentablemente el tema de, por ejemplo, la legalización como una vía, ¿no?, para librarse del narcotráfico, yo las comparo mucho, o sea, encuentro una equivalencia con lo que es la esclavitud, por ejemplo, que si vos no llevás a cabo un plan de legalización en general para evitar que, porque, a ver,
no estoy diciendo que está bueno que consumas drogas, pero estamos entendiendo que el prohibir drogas genera que esa producción, como bien pasa con el caso de Al Capone, y por eso el ejemplo es tan correcto lo que estás diciendo, en ese momento el alcohol era ilegal y la gente quería consumir alcohol. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, básicamente lo llevas al mercado de la marginalidad y al crimen. Como pasó con Al Capone. Si vos legalizás el alcohol sigue siendo igual de venenoso. Capaz que un poquito menos venenoso, porque se produce en un ambiente industrial y qué sé yo. Más si lo destilabas en tu casa. Y más si lo destilabas. En esa época se morían por destilarlo. No es chiste que había explosiones. No, sí, le voló la garcha. Hacen esa parodia, pero de verdad había explosiones en las destilerías caseras. El tema es que en ese caso, cuando vos llevas adelante una despenalización o una legalización de ese tipo de drogas, son cosas que las tenés que hacer en conjunto con respecto a, por lo menos, regiones. Porque si no, ¿por qué estoy diciendo lo de la esclavitud? Si vos, por ejemplo, abolías la esclavitud acá, abolías la esclavitud en, no sé, Chile, en Bolivia y en Paraguay, y de repente tenés una abolición de la esclavitud tardía, como la que tuvo Brasil, y que básicamente terminás absorbiendo todo el mercado esclavista, vos, medio como que vos te estás librando de un problema, pero lo estás trasladando a otro lado. Trasladando a otro lugar. Entonces, ¿vos qué vas a hacer de repente? Legalizás las drogas en Argentina, por ejemplo. Y vos empezás a producir eso de forma legal, ¿no? Ese problema lo estás pateando para otro lado. Caerá en, ¿dónde? Paraguay, Bolivia, Chile.